Muy buenos días a todos y a todas. En nombre de la Cámara de Comercio de Valencia y la Cámara de Comercio de Santiago, de Chile, os damos una cordial bienvenida a este webinar. Soy Rafael Mossi, director del área de competitividad de la Cámara de Comercio de Valencia, España, y el tema que hoy nos ocupa es el ecodiseño y el análisis de ciclo de vida, como primeros pasos para la economía circular. Indudablemente la economía circular no es la economía del reciclado, sino lo que tenemos que intentar es pues, aguas para arriba, desde el inicio, desde el origen, desde la idea conceptual, desde su propio diseño, pues intentar que al final tengamos hasta incluso que reciclar. Pero bien, para eso nos van a hablar, yo creo que dos personas sabias, nunca mejor dicho, sabias en este campo de todo lo que es el ecodiseño, de lo que es la aplicación del análisis de ciclo de vida. Y yo creo que es un lujo poder contar con el doctor Pérez Fullana y con Alejandro Chacón. Pérez Fullana, pues os podría leer unos cuantos párrafos y literatura sobre todas las cosas que ha hecho, pero bueno, en cualquier caso voy a resumirlo. Es el director de la Cátedra UNESCO de Ciclo de Vida y de Cambio Climático, de la Escuela Superior de Comercio Internacional de la ESTI, de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, finalista en Europe Innova Awards de la Comisión Europea en el año ya 2008. Obtuvo en el 2009 pues, la mejor contribución científica sobre gestión del ciclo de vida. Luego obtuvo el premio DS12 en el año 2020. Luego, posteriormente, pues, ha estado en el plenario de clausura representó al sector académico en la COP25 que se hizo entre Madrid y Chile, se hizo en Madrid. Y yo creo que, sobre todo, pues he de decir que, en fin, estoy honrado por su amistad y por su complicidad en muchos proyectos europeos y en muchos proyectos que tienen que ver con el mundo del envase y del embalaje y del análisis de ciclo de vida, que tendría que remontar al siglo pasado, pero queda feo, pero en fin, es así, donde ya en el año 95, cuando se constituyó en AENOR pues un grupo, un comité técnico de normalización en el tema de los envases de embalaje, bueno, el tema de envases de embalaje no, sino el análisis de ciclo de vida, pues ahí apareció Pérez Fullana ya en aquella época de los 50 que estábamos ahí reunidos, que habían hecho una preselección de casi más de 150 aspirantes a tener pues una plaza en este comité técnico, pues la realidad es que escuchando a todos, decir que ya en aquella época ya podíamos decir que era, si no el único, de los únicos en España que dominaba el lenguaje, que dominaba lo que era el análisis de ciclo de vida y sobre todo ya no solamente el hacerlo, que también, sino el saberlo interpretar, porque muchas veces la gran dificultad que tenemos es saber interpretar este análisis de ciclo de vida. Y luego, pues oye, vamos a tener pues también con una persona muy conocida en el mundo del ecodiseño, y más aún que queda allí en Chile, Alejandro Andrés Chacón Aguirre, que es ingeniero mecánico de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, especializado como ingeniero de desarrollo de productos, con 30 años de experiencia trabajando en temas de innovación, ecodiseño, economía circular, profesor universitario desde hace 20 años en la Universidad de Chile, director de Ecodiseño, una sociedad limitada, empresa chilena pionera en temas de sostenibilidad, creador de EcoAD, ya nos hablarás un poquito de qué es este congreso tan interesante latinoamericano de ecodiseño. Y bueno, yo creo que sobre todo pues la experiencia que yo creo que vais a poder complementar bajo, yo creo que dos puntos de vista y dos experiencias de realidades que no pensamos que son tan distintas, sino que yo creo que es más próxima de lo que nos imaginamos, pero que tienen un mismo fin, que es el aplicativo, que se haga realidad lo que es este análisis de ciclo de vida, que nos ayuda, que ayuda a tener como una herramienta al ecodiseño y sobre todo ecodiseño que nos ayuda, yo creo que sobre todo a tener una capacidad de prevención hacia luego posteriormente ese producto, qué impactos ha tenido a lo largo de todo su ciclo, a lo largo de todo su ciclo de vida y sobre todo a no colmatar vertederos, a no tener puntos suspensivos, ¿no? Sí, yo creo que en esa etapa inicial, seguro que si uno lo concibe bien, pues ahorrará muchos esfuerzos para intentar deshacer entuertos, que dice, ¿no? Pues yo creo que ánimo también a los participantes. Os doy las gracias también en nombre de este proyecto que estamos llevando,
adelante con la Cámara de Santiago de Chile y está enmarcado dentro de un programa europeo que se llama el InvestBet. Pues nada, adelante, Pere, y comienzas con tu exposición. Muy bien, la vemos Buenos bien. días a todos, sí, lo vemos bien. Perfecto. Pues muchísimas gracias al doctor Mossi por tan preciosa introducción y muchísimas gracias tanto a la Cámara de Comercio de Valencia como de Santiago de Chile por darme la oportunidad de estar con vosotros. Sí. Bueno, nosotros estamos situados en una escuela de negocios internacionales. Y Cátedra UNESCO somos, no es que formemos parte de UNESCO, sino que UNESCO nos ha dado un sello de calidad y nos sentimos muy orgullosos pues, de ayudar a la UNESCO en sus objetivos, uno de los cuales que nos ha marcado es intentar trabajar al máximo con Latinoamérica. Por eso estoy muy contento de esta oportunidad de estar con vosotros. Mirad esta etiqueta. Es un zumo que compré en el supermercado delante de casa. Dice, con la mitad de calorías. Bueno, entonces uno piensa, ¿cómo han conseguido esto? Y mirando, en la letra pequeña dice, contenido de fruta mínimo 50%. Claro, bajan el contenido de fruta a la mitad de calorías. Claro, hacer propaganda de esto, de tener la mitad de calorías de esta manera, pues no es que sea muy correcto, diría yo. ¿Qué nos dice la norma ISO sobre comunicación de tipo ambiental? Pues que no usemos términos vagos o, o que no sean específicos, que sean demasiado amplios como producto sostenible. Bueno, ¿y eso qué es? Es demasiado amplio, hay que especificar un poco más. Que no sea información engañosa, que se pueda verificar si uno lo pide, si se aplica el producto al envase o a ambos, pues el criterio ambiental ha de ser muy relevante respecto al producto que tengamos en la empresa. Por ejemplo, si fabricamos pinturas, pues el impacto sobre el cambio climático no es tan importante como ah, evaluar su toxicidad, por ejemplo. Y cada vez que comuniquemos ambientalmente uno de nuestros productos, pues deberíamos pensar hacerlo con un enfoque de ciclo de vida que vamos a ver qué es esto. Con este enfoque podemos configurar una rueda de estrategias de codiseño. Seguramente Alejandro va a explicar muchísimo más sobre esto, pero ya para tener un concepto general, pues podemos ecodiseñar o rediseñar ambientalmente nuestros productos pensándolos totalmente diferentes. Ah, por ejemplo, sí, ¿os acordáis cuando empezaron los fax? Después hubo impresoras, escáneres y a alguien en algún momento se le ocurrió, ¿por qué no hago una impresora escáner fax? Pues de 3 productos hizo uno. Creó el concepto de multifuncionalidad. Como este concepto, pues hay otros, la reducción del consumo de materiales, usar materiales menos impactantes, reducir los impactos ambientales en nuestra fábrica, en la etapa de producción, en nuestra distribución, en el uso del producto más allá, crear más vida útil al producto, hacerlo más duradero
optimizar el fin de vida, cómo se trata el producto como residuo. Bueno, en cada uno de estos apartados hay toda una lista de posibles aplicaciones, por ejemplo, desarrollo de nuevos productos. He explicado la integración de funciones, pero compartir el producto, las bicicletas en las ciudades, pues evita la producción de muchas bicicletas si las compartimos, o desmaterializar con la entrada de Internet. Hay muchas cosas que ahora ya se hacen electrónicamente y no necesitan materia. ¿Pero qué es el análisis de ciclo de vida? Pues es una manera de evaluar los impactos ambientales de cualquier sistema, un servicio, un producto, una empresa, un país, una ciudad, cualquier cosa que podamos definir como un sistema más o menos cerrado. En este sistema, pues, están de las etapas iniciales en la cadena de producción, como hemos visto antes, pues todo el ciclo de vida. Procesar de materias primas, producción de un producto, distribución, uso, gestión como residuo y parte de ello, pues, reciclado o reutilizado. Sobre todo este sistema, lo que hacemos es evaluar cuántos recursos necesitamos, son recursos que entran en el sistema, y cuántas emisiones producimos, es materia y energía que sale del sistema. Estos recursos y estas emisiones en sí, bueno, no tienen por qué tener impacto, pero sí, en algunos casos, pues tienen impacto porque esos recursos quedan pocos o porque usamos agua más deprisa de lo que es capaz el planeta de regenerarla, o porque emitimos CO2 y eso contribuye al cambio climático, o nitratos y contribuye a la eutrofización, óxidos de azufre y hace lluvia ácida. Entonces, el análisis de ciclo de vida busca todos los datos en recursos y emisiones de todos estos procesos y los convierte en indicadores de impacto ambiental cuantitativos. Impactos los hay globales, calentamiento global, el agotamiento de la capa de ozono, que vosotros en Chile pues habéis durante años sufrido más que muchísimos países, el agotamiento de recursos, todo esto son impactos globales. Hay impactos sobre la salud, como la toxicidad carcinogénica y no carcinogénica, radiaciones, oxidantes fotoquímicos a nivel de las ciudades, partículas inorgánicas que crean problemas de salud respiratoria. Después hay impactos sobre el medio terrestre, como la lluvia ácida, la eutrofización, el uso del suelo, y sobre un medio acuático, como la ecotoxicidad, la eutrofización, el agotamiento de agua, etc. Todo esto son maneras, categorías de impacto ambiental con los que podemos afectar a un medio. Claro, dependiendo de dónde somos o de a qué grupo pertenecemos, pues nos va a interesar más un tipo de impacto u otro. Por ejemplo, Venecia se está hundiendo, me interesa mucho el cambio climático. En Baleares, en Mallorca, de donde yo soy originario, pues nos interesa el capital natural porque es muy, muy restringido. O sea, durante años hemos crecido en capital humano, en edificios, etcétera, pero estamos disminuyendo en capital natural. A Alemania le interesa la lluvia ácida, tiene pues, bosques todavía muy enfermos. En Israel les interesa el uso del agua. En China, la formación de fotooxidantes en las ciudades, que la gente, no sé si habéis estado en China, en grandes ciudades, es realmente horroroso la cantidad de contaminación que hay. En Chile supongo que todavía os interesa la capa de ozono y os ha ido muy bien el protocolo de Montreal
para eliminar pues algunas sustancias que provocan la destrucción de la capa de ozono. Para que haya una buena comunicación ambiental, lo que primero necesitamos es saber lo que queremos comunicar y cuantificarlo. O sea, es la evaluación ambiental mediante el análisis del ciclo de vida de cuál es nuestro impacto ambiental. Después, cuando sabemos cómo estamos, pues nos encontramos enfermos de algunas partes del cuerpo, ¿no? Pues en ese momento es cuando aplicamos el ecodiseño para mejorar esas partes que no son, que están un poco contaminadas. Y una vez hemos mejorado es cuando es óptima la comunicación ambiental. Claro, nunca hemos de comunicar sin tener conocimiento de causa, sin tener una evaluación bien hecha. Y es aconsejable comunicar cuando hayamos mejorado porque podemos comunicarla mejor. Bueno, pero entonces hay que tomar decisiones respecto a algo. Esta es una decisión estratégica, por ejemplo. O sea, siempre habrá conflicto de ideologías y la economía circular está llena de ideologías. Hay gente que canta la economía circular a base de reciclar, otros a base de reutilizar, otros a base de reducir, otros a base de renovables. En fin, un montón de Rs que yo considero todas son buenas y todas son malas, pero las mejores son las que la gente casi no habla, que es rechazar aquello que no necesitamos de ninguna manera. Pues no queremos esto. Entonces esto dejará de producirse y generar impacto ambiental. Y repensar. Pensar da dolor de cabeza. Yo se lo digo a mis hijos. Hoy es que esto es muy difícil. Bueno, piensa, aunque te dé dolor de cabeza. Hay que repensar las cosas y incluso, no sé, por ejemplo, el dentista nos ayuda a repensar cómo nos lavamos los dientes. Pues al mismo tiempo hay que repensar el impacto ambiental de lavarnos los dientes. De si es necesario poner toda esa pasta que estamos poniendo o con la mitad bastaría. Imagina, repensando eso, estamos disminuyendo a la mitad el impacto ambiental de todo el sistema de producción y uso de la pasta de dientes. Pero cuanto más estratégica es la decisión, más puede afectar al conjunto del mercado y no a una única empresa o producto. Por ejemplo, en España hay desde hace años pues una fuerte argumentación sobre qué es mejor para distribuir frutas y hortalizas, si una caja de cartón, una caja de madera o una caja de plástico. Pues si escuchas a los del cartón, te dicen, nosotros somos los reciclables, somos los buenos. Los de la madera que dicen, uy, nosotros somos los renovables, somos los buenos. Y los del plástico que dicen, pues, uy, nosotros somos los reutilizables, somos los buenos. ¿Y qué dicen del cartón? El cartón es un solo uso, es malo. O la madera, la única opción que tenemos es la incineración, mala. O el plástico, plástico malo. Entonces, cómo decidir cuál de estas opciones es la correcta? Pues hay que hacer un análisis de ciclo de vida. Mira, aquí pasa mi nieto. Félix, tira cap allà. Tira cap allà. Ay, que es majo. Bueno, entonces, cuando hacemos un análisis de ciclo de vida, como aquí lo tengo, pues, puesto el artículo científico que podéis encontrar en la revista de ciclo de vida, nos damos cuenta que depende. Una R será mejor que la otra dependiendo de una serie de parámetros. Por ejemplo,
¿cuántos ciclos va a tener de reutilización va a tener una caja de plástico? Pues la media es, la caja dura 10 años y cada año le damos 10 vueltas. Si esto baja mucho, pues el hecho de fabricar la caja de plástico mucho más pesada y transportarla, también mucho más pesada, pues hace que la acción plástico no sea tan buena. En el momento en que la distancia es muy larga y la caja de volver vacía, caja de plástico, no es la mejor opción porque pesa mucho y hay que gastar combustible. En cambio, en sistemas intermedios, pues dentro de mercados de un país como España, pues a nosotros nos dio que la caja reutilizable era mejor. Pero siempre tenemos este argumento. ¿Es bueno reciclar? Pues para algunos es ideológicamente bueno, pero la verdad es que es bueno reciclar si podemos recoger los residuos correctamente y a una distancia más o menos prudencial. Si hay que ir arriba del todo de una montaña donde hay una ermita a la cual hay que subir pues cada semana, pero solo genera 1 kilo de envases, 1 kilo de cartón, y hay que enviar un camión para cada material, pues ya se ve que el impacto ambiental evitado gracias al reciclaje será mucho menor que el producido por el transporte de ir a buscar. Entonces, lo que nos interesa no es maximizar la tasa de reciclaje. Lo que nos interesa es minimizar el impacto ambiental, reciclando más o reciclando menos, o con otras opciones. I'm not a plastic bag. Bueno, ¿son las bolsas de plástico mejores o peores que esta? Bueno, pensemos que una bolsa de plástico del supermercado pesa unos 10 gramos y podemos llevar 10 kilos. Este es un diseño fantástico, pero tiene sus problemas. Y es que nos la encontramos por todas partes, en forma de residuos. Algunas llegan al mar, crean problemas con algunas especies marinas, se generan microplásticos que se los comen los peces y después nosotros los incorporamos comiéndonos a esos peces. Bueno, hay problemas, pero también hay cosas que no son tan problemáticas, como las podemos usar de bolsa de basura una vez utilizados, como bolsa del súper. ¿Y eso qué hace? Que se desplaza otro sistema, se dejan de producir tantas bolsas de basura. ¿Cuántas veces vamos a reutilizar esta bolsa reutilizable? Dependiendo de las veces que lo hagamos, pues valdrá la pena fabricar esta otra bolsa que pesa 300 o 400 gramos y si la utilizamos pocas veces, pues no va a compensar. Además, pensad en casa, ¿cuántas bolsas reutilizables tenéis? Y usáis una o dos, y todas las demás pues se han producido para nada. Ese impacto ambiental inútil se ha de añadir a la bolsa que sí utilizamos. Y ojo, porque cuando el gobierno se mete a legislar, el Parlamento se pone a legislar y el gobierno a ejecutar leyes que cambian una opción por otra, y esa opción cambia todo el mercado, hay efectos rebote. Bueno, pues van a pasar cosas como las que vamos a ver. El análisis de ciclo de vida también se usa a nivel legislativo, incluso a nivel europeo. Por ejemplo, la Directiva de Gestión de Residuos del 2005 postulaba que era mejor
llevar los aceites industriales residuales a una cementera que a una planta recicladora. ¿En base a qué? Pues en base a que las cementeras, como queman coque y otros combustibles muy contaminantes, si en lugar de eso queman aceite industrial, pues dejamos de contaminar tanto. Bueno, pues nos pidieron la Asociación Europea de Recicladores de Aceite y el Gobierno de Cataluña a ver si eso era verdad, porque ellos tenían hechas las inversiones para reciclar aceite y ahora les cambiaban el mercado. Bueno, pues hicimos un análisis de ciclo de vida, lo presentamos en el Senado, lo presentamos en la Comisión Europea y se cambió la directiva. Y ahora pues la opción predominante es el reciclado de esos aceites industriales. La Comisión Europea también creó lo que se llama Single Market for Green Products Initiative, la iniciativa de Mercado Único de Productos Verdes, que se basa en lo que se llama la Product Environmental Footprint, que no es otra cosa que un análisis de ciclo de vida. Entonces dice que todos los sectores productivos deberán realizar estos análisis de ciclo de vida para encontrar cuáles son los puntos débiles de donde tienen más impacto ambiental para poder disminuir y comunicar esa reducción de impacto ambiental al público sin engañarlos o dándoles toda la información que requieren. Y os voy a poner otros ejemplos. Fijaros, la gráfica esta de la izquierda arriba nos da el impacto ambiental en forma de energía consumida y energía consumida en el uso de la calefacción de una casa y la energía embebida en el aislante utilizado en esa casa. Entonces vemos que a medida que aumentamos o que queremos disminuir el consumo energético, pues a base de poner más aislamiento, lo que nos pasa es que sí, consumimos menos energía gracias a ese aislamiento, pero la energía queda dentro del aislante en base a la producción necesaria para llevarlo hasta ahora, ¿no? Entonces, el impacto ambiental total va bajando, pero llega a un mínimo y vuelve a subir. Si ponemos paredes con 10 metros de aislante, pues aunque sea un palmo de aislante ya no compensa. Por ejemplo, si hacemos un análisis de ciclo de vida de un envase de yogur y vamos poniendo diferentes alternativas, cada una de ellas con menor grosor de envase, perdón, claro, el impacto ambiental va a ir disminuyendo porque necesitamos menos material y el yogur va a pesar menos cuando lo transportemos. Lo que pasa es que vamos a ir disminuyendo hasta un punto en que se empiezan a romper yogures, los envases de los yogures. Entonces, con que se rompa un envase, pues ya el pack de 4 queda sucio, igual toda la caja. Bueno, se han de tirar todos esos yogures sin haberlos consumido. Por tanto, todo el impacto ambiental de esos yogures echados a perder se ha de añadir al envase ambiental, al impacto ambiental de los envases que sí usamos correctamente. Entonces vuelve a haber un mínimo, va bajando el impacto ambiental a medida que disminuimos los materiales, pero después vuelve a subir. Por ejemplo, bueno, ese me lo salto porque voy un poco mal de tiempo. El alcalde de Madrid se le ocurrió
decir que iban a cambiar la normativa para hacer que el aislante de las casas en Madrid, en los edificios, pues fuera a base de lana de oveja. Bueno, claro, imaginaros que en lugar de ser una anécdota en algún edificio, eso lo hacen realmente en todo Madrid. Bueno, pues habría efectos rebote. ¿Cuál? Pues que habría menos lana para hacer vestidos. Deberíamos pensar cuántas ovejas hacen falta para cubrir ese mercado, cuánto espacio ocupan las ovejas, cuántos residuos generan, cuánto CO2, porque ellos son rumiantes y van haciendo un montón de CO2 cuando comen. Bueno, pues se necesita como un cuarto de la superficie de España para conseguir esto. Ecodiseño de envases también es. Fijaros, es una empresa farmacéutica, Uriac, que distribuye el principio activo desde su fábrica de química fina hasta la empresa farmacéutica. Y lo hace normalmente con bidones de cartón de un solo uso. ¿Por qué? Porque el cartón es renovable, es reciclable. Bueno. ¿Y por qué? Estábamos haciendo un análisis de ciclo de vida de un producto farmacéutico, el Disgren, y les propusimos, ¿por qué no usáis un bidón de acero reutilizable? Bueno, pues hicimos el análisis de ciclo de vida y demostramos que con 8 veces que se usara, el impacto ambiental del bidón de acero reutilizable ya era menor, aunque pesaba mucho más y la producción era mucho más complicada, impactaba menos que el bidón de cartón. Por supuesto, llevan como 1000 ciclos esos bidones. La empresa optó por cambiar los bidones. No 8, sino cientos de veces han sido reutilizados. Por tanto, el impacto ambiental ha disminuido muchísimo. Otro ejemplo muy interesante que hicimos hace poco en un proyecto con Iberia. ¿Qué es mejor usar para el catering en los aviones? ¿Es mejor usar cubiertos metálicos reutilizables, cubiertos de bambú o cubiertos de plástico? Bueno, pues como el factor más importante, el parámetro más importante en un avión es el peso. Cuanto más pesa lo que lleva el avión, más combustible necesita. Y resulta que el 95% del impacto ambiental del servicio de aviación, pues es debido a la etapa de uso mientras está volando. Y tiene que ver únicamente con el peso de aquello que vuela. Por tanto, aunque se utilice un montón de veces el cubierto metálico, como pesa mucho más, nunca va a tener un impacto ambiental menor que las otras dos opciones que son mucho más ligeras. Y el impacto ambiental del cubierto de bambú aproximadamente es el doble del impacto ambiental del plástico porque pesa el doble. Otro ejemplo que expliqué en el Congreso, en Madrid, en el Congreso de los Diputados. Hicieron una normativa nueva para cambiar la distribución de aceite en restaurantes y hoteles, dando una botellita al cliente, una botellita que no podía ser rellenable. ¿Por qué? Porque decían, uy, aquí puede haber trampa y una botella de aceite de oliva virgen extra, igual la rellenan de aceite de oliva normal. Pero, claro, ¿qué pasa? Que pasamos de un bidón de 5 litros de aceite y una botella reutilizable muchas veces a 25 botellas. ¿Y eso qué hace? Subir un 75% el impacto ambiental sobre el cambio climático. Aparte de que hicimos una encuesta en
unos 30 restaurantes y la mayoría de ellos rellenaban la botella que habían conseguido maneras de hacerlo. O sea que echaba trampa. Otro ejemplo muy interesante que realizamos el análisis de ciclo de vida es sobre nanotecnología, nanofibras de celulosa. Son mejores, es una solución mejor para reciclar el papel que el refino normal que usan normalmente las empresas papeleras. Pues resulta que si usamos ah, nanofibras de celulosa, subimos de 3 a 7 los ciclos de reciclaje del papel, hasta que las fibras de papel ya están tan deterioradas que no podemos hacer papel con suficiente calidad. Pero resulta que, si veis la letra azul, la flecha azul, hacemos como la mitad tenemos como la mitad de necesidad de recursos. Hemos bajado los recursos prácticamente a la mitad. ¿Veis? La columna roja es la mitad de la columna azul. En cambio, si miráis la flecha roja, el cambio climático nos sube un 20%. Entonces, ¿qué es mejor? ¿Que el uso de recursos nos disminuya a la mitad o que baje a la mitad el impacto sobre el cambio, a un 20% el impacto sobre el cambio climático? Entonces hay que decidir porque son incompatibles. Bueno, con este ejemplo os acabo la presentación. Tengo más ejemplos. Estoy dispuesto con mucha alegría a responder a vuestras preguntas. Muchísimas gracias. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias, Fede. En segundo caso, primero pasamos ahora a Alejandro. Y nada, comentarte, Alejandro, que vamos a intentar más o menos en exacto, unos 25 o 30 minutitos. Y luego, si en algún caso, pues, si al final, pues podríamos hacer algún turno de preguntas si hubiere. Y nada, adelante, Alejandro, y todo tuyo. Muchas gracias, Rafael. Muchas gracias, Pere. Muy, muy interesante lo que contaste. Me encantaron los ejemplos y la manera en que lo enfocan. Voy a Si quieres, compartir un una momentito, presentación. Alejandro, sí. Comparte y Pérez, en un caso, te ocultas también en la cámara y así Sí, a aparece. ver cómo se hace esto. Muy bien, lo tienes ahí, te silencias y... Muy bien. Muy bien, se ve muy bien. Excelente, muchas gracias. Bueno, eh, tomando un poco el contexto más amplio que nos ponía Pere, partamos de la comprensión que desde dónde viene esto que estamos haciendo. La economía circular como idea, como concepto, viene desde los años 80, ya casi 40 años atrás, que se venían hablando de estos conceptos. Y si miramos esta primera gráfica, fue la primera gráfica publicada respecto a economía circular, por lo menos la primera que he podido detectar, nos podemos dar cuenta de que es muy parecido a lo que hoy día seguimos entendiendo como economía circular, o sea, pasar de un dibujo lineal a un dibujo circular, o sea, en vez de ponerlo en línea recta, lo ponemos como un círculo. Ahora, si vemos la evolución en el tiempo de esta comprensión, avanzamos poco más de 10 años y nos vamos al Cradle to Cradle, un famoso libro en temáticas de ecodiseño y economía circular. Ellos siguen pensando en este modelo de dibujarlo circularmente, de tomar los residuos que quedan al fin de vida e integrarlos al proceso productivo. El avance que ellos hacen es pasar desde un ciclo biológico y un ciclo tecnológico, lo separan.
Entonces hablan de la tecnósfera. Todos los residuos que quedan en la tecnósfera tenemos que volver a integrarlos. Y ponían como ejemplo un árbol, ¿no? Y decían, mira, en el árbol se alimenta del suelo, genera hojas, genera frutos, y luego las hojas y los frutos caen al suelo. Si yo saco esas hojas y esos frutos, porque no me gusta cómo se ven y los tiro a un relleno sanitario, pierdo el valor que está implícito en eso, los tengo que dejar ahí, que se reintegren al suelo. O sea, siempre sigo pensando de manera lineal, aunque lo dibuje como un círculo. ¿Eh? Y si avanzo otros 10 años más, vemos que este concepto de ciclar, de tomar los elementos que quedan al final y reintegrarlos, sigue estando muy presente en nuestro pensamiento. O sea, el concepto de reciclaje. Por eso Pérez ponía como ejemplo de que miramos la economía circular muy centrada en el reciclaje. Pero es porque estas ideas originalmente tenían esos conceptos, porque era el problema que en esa época existía, ¿no es cierto? O sea, no es que hoy día no exista, sigue existiendo, pero era el foco que hubo. Pero a lo largo de estos más de 30 años, la economía circular ha ido evolucionando. Aunque no nos demos cuenta, ¿no? Esto es un ejemplo de Chile, de un documento del año 2020, se llama La hoja de ruta para un Chile circular al 2040, y los conceptos que están presentados gráficamente sigue siendo el ciclar, ¿no? Como, cómo puedo recuperar el valor a través del reciclaje. Pero si miramos una definición de economía circular como esta que presento en este momento de la Ellen MacArthur Foundation, ni siquiera habla de los residuos, ¿no? Está centrada en otros elementos, porque la economía circular se fue nutriendo de un desarrollo científico, tecnológico e incluso filosófico que se nutre del conocimiento más amplio que empezamos a tener de cómo funciona la naturaleza. Y acá esta descripción parte diciendo es una aproximación sistémica de los sistemas, en este caso de los sistemas naturales, ¿no es cierto? Habla de que es una economía regenerativa por diseño. Incorpora los conceptos de lo regenerativo porque empezamos a entender en los años 80, 90 y a principios del año 2000 cómo la naturaleza era regenerativa por diseño, algo que no entendíamos previamente. Con la incorporación de los análisis complejos, nos empezamos a dar cuenta que lo regenerativo era crucial. Y adicionalmente, a desacoplar el crecimiento del consumo de recursos finitos, porque vivimos en un planeta finito. Entonces no podemos seguir pensando en que voy a consumir más y más y más para tener un mayor crecimiento económico. Hoy día, un ciudadano de Estados Unidos necesita los recursos de 5 planetas Tierra para tener su sistema de vida. Un ciudadano europeo promedio necesita los recursos de 3 planetas Tierra. Un ciudadano chileno necesita los recursos de 1,7 planetas Tierra. O sea, estamos todos sobregirados. O sea, no podemos seguir viviendo de la manera en que lo hemos venido haciendo. Tenemos que hacer un cambio. Y para hacer ese cambio, esta propuesta de economía circular propone 3 principios que están abajo en esta diapositiva, pero lo voy a poner aquí en grande. El primer principio es el repensar, que decía Pérez, ¿no es cierto? Diseñar para que no existan residuos ni contaminación. O sea, este enfoque de la economía circular no nos dice cómo nos vamos a hacer cargo de los residuos. Eso pertenece a otro ámbito de la ciencia y de la ingeniería y del diseño y de todas las profesiones. Acá se trata de cómo diseñar, cómo pensar, cómo generar productos que no generen residuos ni contaminación. Es un enfoque completamente preventivo. Está centrado en la capacidad de la innovación para generar soluciones que no tengan residuos ni contaminación. El segundo principio está centrado en el valor. Cuando yo boto algo a la basura, una ropa, un zapato, un producto electrónico, un plato o un servicio, en realidad lo que estoy botando es todo el valor que está implícito en ese producto, tanto en los materiales como en los procesos productivos, en el transporte, en la comercialización. Todo ese valor es el que estoy botando. Entonces nos invita a mantener los productos y los materiales en uso por el máximo tiempo posible. Obviamente eso depende en gran medida del diseño.
debe estar diseñado para eso. Entonces, ese primer principio es muy fuerte, ¿no es cierto? Y el tercer principio dice regenerar los sistemas naturales, que yo lo nombraría como recuperar las capacidades regenerativas de los sistemas naturales, porque la naturaleza es regenerativa por diseño, pero nosotros, al estar presentes, nosotros los seres humanos, al habitar todos los ecosistemas, dificultamos esas capacidades regenerativas. Entonces, es cómo tomamos conciencia de esa manera en que dificultamos las capacidades regenerativas y lo hacemos operar nuevamente, ¿cierto? Entonces, dentro de esta mirada más amplia de la economía circular, vemos que el ecodiseño aparece con total claridad en el primer principio. El ecodiseño es la herramienta para eso, ¿no? El ecodiseño fue creado hace más de 30 años atrás a partir de las problemáticas de la implementación de la ley REP en Europa hace 30, 35 años atrás, en que empezaron a implementar la ley REP, la misma que nosotros hoy día estamos implementando en Chile, que estamos en el trabajo de implementación. Bueno, ellos lo implementaron y como tienen los recursos y las capacidades de gestión y administrativa, ¿no? Son muy ordenados nuestros hermanos europeos, entonces les funcionó muy bien, pero se encontraron con montañas, literalmente, ¿no? Con montañas de materiales muy bien separados, muy bien clasificados, pero que a nadie le interesaban. No tenían valor, no tenían valor. Y se preguntaron, ¿y por qué no tenían valor? ¿Por qué no le interesan al mercado? Porque tenían problemas, estaban contaminados, había un problema. Y cuando preguntaron de dónde viene ese problema, viene del diseño del producto. Entonces se creó el ecodiseño, ¿no? Y todo lo que nosotros hemos hecho en Chile se nutre de ese desarrollo que viene desde Europa. Nosotros nos alimentamos desde lo que hizo el IOBE, ¿no? Que me imagino que Pérez y deben conocerlo ahí muy bien, ¿no es cierto? Lo que están haciendo allá, nos nutrimos de lo que hacían en el País Vasco, en el IOBE, y también en ese momento lo que estaban haciendo desde Barcelona, desde Joan Riera de Val. Bueno, con todos esos libros, esos textos que estaban creando el material, nosotros dijimos, ¿cómo podríamos hacer esto en Chile? ¿Cómo podríamos avanzar para que esto ocurriera en Chile? Y estuvimos trabajando durante muchos años para llegar a lo que hoy día está presente en nuestra ley REP. Esta es una definición que nosotros creamos a partir de lo que nos nutrimos desde Europa en ese tiempo. Esto lo empezamos a hacer el año 2003 y les voy a mostrar cómo esto ha ido evolucionando. Básicamente podemos decir que el ecodiseño es una metodología de innovación, ¿cierto? Es una metodología, o sea, no es solamente una lista de estrategias de ecodiseño, porque la estrategia de ecodiseño básicamente se trata de aplicar ciertos elementos, pero todavía no estoy innovando. O sea, es un nivel de innovación muy pobre, muy inicial, muy básico. Acá lo que queremos llegar es una innovación radical, a generar los cambios que a lo que nos conmina la economía circular. ¿Cómo generar un producto o un servicio que no genere impacto, que no genere residuos, ¿no es cierto? Entonces debe ser una metodología de innovación que se aplica en la etapa inicial de diseño, o sea, cuando pienso cómo va a ser el producto, cómo va a ser el servicio, es un momento en que se juntan ingenieros, diseñadores y otros profesionales para decir cómo va a ser este lápiz, cómo va a ser esta camisa, cómo va a ser este electrodoméstico. Y en ese momento yo podría, si tuviera la información necesaria, generar un producto que minimice de manera preventiva el impacto ambiental a lo largo de todo el ciclo de vida. Pero ahí se requiere lo que decía Pérez, información, ¿cierto? Ahí yo tendría productos informados sistémicos, con este enfoque sistémico y preventivo. Nosotros en Chile utilizamos estas cuatro herramientas, ¿no? Estos cuatro elementos que nos permiten el desarrollo de un proyecto de ecodiseño. Primero, el enfoque de ciclo de vida, que era lo que nos estaba diciendo Pérez, ¿no? El análisis de ciclo de vida, que se junta con el punto 2, que es la medición de los impactos ambientales. No solamente tengo que conocer el ciclo de vida, sino que tengo que medir esos impactos ambientales para luego pasar al punto 3, que es la innovación. Porque muchas veces nos vamos directamente al punto 3 y nos ponemos a innovar sin información y generamos más daño que el que había originalmente. Entonces, para llegar al punto 3, los dos primeros puntos son necesarios. Una vez que tengo información con enfoque de ciclo de vida y con medición de impactos ambientales, ahora que sé dónde están los puntos críticos de impacto ambiental, entro en el proceso de innovación.
Y finalmente, comunicación, porque si no se cacarea, nadie sabe que se puso un huevo, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que avanzar por acá. Cuando digo enfoque de ciclo de vida, voy a poner un ejemplo alternativo a los que ponía Pérez. Una caja de cartón es un producto extremadamente simple. Una sola materialidad, una sola materialidad. Pero si miro el ciclo de vida de este producto, es sumamente complejo, ¿no? Desde el origen de la materia prima, los bosques, pero no solamente hay bosques, ahí hay manejo del bosque, hay viveros, hay personas, hay agua, hay hormonas, hay muchas cosas que tienen que ocurrir para que ese bosque empiece a crecer, para llevar las plántulas al bosque. Mucho tiempo esperando, ¿no es cierto? Mucho manejo. Luego viene el proceso de maderado, donde entra maquinaria, personas. De ahí viene el proceso de fabricación de la pulpa. De ahí viene el proceso de fabricación de la hoja. Después el dimensionamiento. Después viene la parte que se llama el corrugado, porque lo que produzco es una hoja plana, ¿no es cierto? Pero en una caja de cartón, como sabemos, se usa esta onda intermedia, entonces tengo que generar el proceso de corrugado, luego el dimensionamiento y por fin tengo la caja. Pero ahí viene el ciclo de vida útil de la caja, ¿no es cierto? Que va a moverse por todo el planeta y finalmente fin de vida. Entonces, en realidad, yo necesito conocer el ciclo de vida si quiero generar un mejor producto. Necesito entenderlo. Ahora, hace 10 años atrás nos juntamos acá en Chile en la primera versión del Congreso Latinoamericano de Ecodiseño, ECODAL, ¿no? El ECODAL es el Congreso Latinoamericano de Ecodiseño. En esa primera versión, que nosotros pensábamos que iban a llegar 30 personas, nos sorprendimos al recibir a más de 150 personas, fueron 180 aproximadamente, de 10 países distintos. Ahí estuvo la gente del IOBE, fue la primera vez que conocimos a José María Fernández, un gran actor en el mundo español, ¿no? Del País Vasco en temas de ecodiseño y economía circular, y llegamos a la comprensión de que todos los que hacíamos ecodiseño no usábamos el análisis de ciclo de vida exhaustivo o tradicional, sino que usábamos un modelo distinto, al cual llamamos en esa oportunidad análisis de ciclo de vida tipo SCAN, porque es como un escaneo y que se hace mucho más rápido, más sencillo, a menor costo, porque acá en Latinoamérica tenemos mucho menos plata que la que está disponible ya en Europa para hacer este tipo de cosas, entonces tiene que ser más simple, más rápido, pero al mismo tiempo que es más simple y más rápido, tiene otros cambios que lo hacen más rico para el proceso de innovación, como por ejemplo ir a buscar información a terreno. Utilizamos, aquí lo que hicimos en Latinoamérica, es que incorporamos el diseño como herramienta del ecodiseño. En Europa lo que hicieron fue hacer un esfuerzo para no depender tan fuertemente del diseño, porque allá tienen restricciones con respecto, que no tenemos acá en Latinoamérica, por ejemplo, con respecto a el dueño del diseño, ¿no? Cuando tú haces una silla o un producto, la persona que diseña es muy celosa de los cambios que se hagan, ¿no? Hay temas legislativos que acá en Latinoamérica son menos fuertes. Entonces dijimos, podemos intervenir en el diseño. Y al revés, los diseñadores les gusta el proceso, entonces los invitamos. Entonces, incorporamos una manera más simple de hacer el análisis de ciclo de vida, pero enriquecido con el análisis de diseño. Y a eso le llamamos análisis de ciclo de vida tipo SCAN. Ahora, no solamente tengo que mirar este sistema producto en todas sus componentes, sino que tengo que medir los impactos ambientales. Pero a lo largo del ciclo de vida aparecen materias primas, agua, energía, transporte. Y cada uno de estos aspectos ambientales tiene distintas unidades. Entonces no las puedo comparar así como están originalmente. Las necesito poner en una unidad común. Y ese fue el enorme esfuerzo que hicieron en Europa eh, para desarrollar lo que se llaman los ecoindicadores RECIPE, ¿no? O RECIPE, como se escriben, como lo leímos nosotros acá en Chile, los ecoindicadores RECIPE que hacen una cosa muy increíble. Ponen todos los aspectos ambientales en la misma unidad. Por ejemplo, en esta columna es donde están los indicadores RECIPE y acá en horizontales donde yo puedo ver que en realidad por cada kilo de polietileno de alta densidad tengo que considerar 0,278 puntos de impacto ambiental.
Entonces, lo único que necesito saber es la cantidad de polietileno y multiplicar la cantidad de kilos, en este caso generalmente son gramos, pero expresado en kilos, por 0,278. Y con eso voy a tener entonces la posibilidad de saber el impacto ambiental para todos los materiales que están presentes en el ciclo de vida de un producto. Y una vez que los tengo todos, puedo hacer gráficos de impacto ambiental y saber en qué parte del ciclo de vida de un producto están los impactos ambientales. Y entonces, ahora me aplico en el proceso de innovación, ahora que tengo la información, ¿no es cierto? Ahora, esta información de impacto ambiental es riquísima. Detrás de los ecoindicadores Recipe hay 18 categorías de impacto ambiental. Pérez lo mostró en alguna de sus diapositivas. Hay cambio climático, agotamiento de ozono, eutrofización de agua, ocupación urbana de tierra, agotamiento del agua, agotamiento de combustible, de minerales, etcétera, ¿no? O sea, es en realidad una información expresada de manera muy simple, pero muy rica científicamente. Entonces, una vez que tengo esa información, me aplico con técnicas de innovación. Y aquí lo que hacemos en Chile es incorporar el diseño, ¿no? No el design thinking, que es una manera simplificada de las técnicas de innovación de los diseñadores, sino que el diseño completo. Entonces tengo una capacidad de innovación muy fuerte, muy fuerte. Entonces, ¿cómo funciona esto? A través de dos grandes bloques en el modelo que nosotros enseñamos y aplicamos en Chile. Digo, enseñamos porque tenemos un diplomado en ecodiseño donde mostramos todas estas cosas. Hay un primer bloque de análisis ambiental donde levantamos información ambiental a través de el sistema de análisis de ciclo de vida tipo SCAN e información de diseño. Y una vez que tengo esa información, paso al bloque de ecoinnovación. Y una vez que tengo resultados, puedo volver a revisar y generar un ciclo de mejora continua. Ahora, si lo miro con un poquito más de detalle, vemos que hay un montón de pasos, ¿no es cierto?, en la parte de análisis inicial y en la parte de análisis de diseño para llegar a un ecobriefing, y luego viene todo el proceso de ecoinnovación, con todos los pasos que la metodología de diseño me permite ir utilizando, ¿no es cierto?, para llegar a un proceso de definición de ideas, generación de ideas, prototipado, ¿no es cierto? Ahora, básicamente los elementos más fuertes que tenemos que tener acá es que entender que el ecodiseño necesita datos. Porque hay mucha gente que dice, no, si yo hago ecodiseño porque cambio un material. No, acá necesitamos datos con enfoque de ciclo de vida, ¿cierto? No se trata de tomar residuos y hacer productos con ellos, que es como el entendimiento, el mal entendimiento del ecodiseño. Mucha gente hace eso y es muy valioso, ¿no? O sea, hay mucha gente que es una actividad económica, que hace billeteras, bolsos, con materiales recuperados. Está muy, muy bien. Pero a eso no le vamos a llamar ecodiseño. Eso es un upcycling o otros términos que se han creado. Entonces, el ecodiseño requiere datos con enfoque de ciclo de vida, pero su centro está en la innovación. Esos datos son para innovar, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo lo hemos hecho en Chile? Para poner una revisión histórica, el primer curso de ecodiseño que hicimos en Chile fue el año 2005. Lo hice yo con un profesor de diseño que me acompañó, que tuvo la osadía de acompañarme, porque literalmente era una osadía, estamos hablando hace 20 años atrás. La universidad ni siquiera nos dio permiso cuando le dijimos, queremos hacer un curso de diseño, nos dijo, ¿qué es eso? Ya están haciendo cosas raras, y tuvimos que hacerlo de manera casi clandestina, pero fue tan bien recibido por los estudiantes que se transformó en un segundo curso el año 2006, ahora ya con la autorización de la universidad, y luego se transformó en otro curso. Y bueno, a esta altura hemos hecho cursos y talleres prácticamente en todo Chile, en distintas universidades y literalmente en toda Latinoamérica. Hasta antes de la pandemia, a mí me tocaba salir 2 o 3 veces al año a todos los países, porque Chile es el país que más ha avanzado en la integración del ecodiseño en su ámbito universitario y también en el ámbito gubernamental. Hemos hecho mucho trabajo, ¿no? Partimos trabajando con la FIA, con ProChile, con la Cámara de Comercio, por supuesto, ¿no es cierto? Eh, y fuimos avanzando en distintas cosas, aportando la ley REP, aportando con el Plan Nacional de Ecodiseño, la hoja de ruta, la COP25 que se iba a hacer en Chile, o sea, mucho, mucho trabajo hecho a lo largo de muchos años. O sea, el acercamiento gubernamental partió el año 2009, me parece, ¿no? El primer elemento que fuimos a ver fue el CPL, que hoy día ya no se llama así, se llama Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático. Pero en paralelo también trabajamos con muchas asociaciones empresariales, como la Cámara de Comercio,
como Chile Huevos, como etcétera, ¿no? Y con empresas como AgroSuper, Walmart, la CSU, etcétera, ¿no? O sea, un enorme trabajo para primero generar conocimiento, luego generar compromiso del gobierno, que el gobierno dijera, me interesa y lo quiero aplicar, y luego generar la atracción sobre las empresas, que le vieran el valor, porque es muy, muy valioso hacerlo. Esto, aquí hay mucho valor económico asociado. Y finalmente, el año 2010, aproximadamente 2011, vino una delegación de UNEP, de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, a conocer lo que estábamos haciendo. Y cuando nosotros les preguntamos por qué no vemos otras publicaciones en Latinoamérica haciendo cosas parecidas, nos dijeron porque nadie lo está haciendo. Y nos conminaron a salir. Y ahí creamos entonces el ECODAL, este primer congreso, y a partir de eso empezamos a salir eh, a muchos lugares, ¿no? Hicimos una primera versión en el 2014, 2016 hicimos una segunda en Colombia, el 2018 en México, 2020 en Argentina, nos pilló la pandemia, lo tuvimos que hacer virtual, y ahora queremos hacer una siguiente versión acá en Chile. Ojalá lo podamos hacer este año, si no el próximo, pero estamos trabajando para eso. Un ejemplo local de proyecto de ecodiseño realizado acá, el proyecto más relevante que hemos hecho, lo hicimos con la empresa AgroSuper, ¿no? Esta era la imagen de la campaña publicitaria que ellos hicieron. Fue un proyecto tan grande que sacaron 5 spots publicitarios que lo sacaban en horario prime, al horario de las noticias. Y este fue el primero que hicieron. ¿Con qué trabajamos? Con este producto que era la manera en que se vendían las partes y piezas seleccionadas de pollo, que era una bandeja de Plumavit, de poliestireno expandido, perdón, le digo ahí a Pérez, que acá en Chile usamos el nombre Plumavit, en cada país de Latinoamérica tiene un nombre diferente, pero es el poliestireno expandido, LPS. Eh, Además de esa bandeja de polietileno expandido, llevaba un film stretch, estaba momificado en film stretch, y sobre eso llevaba una bandeja de cartón. El problema de este envase era que ninguno de los materiales era valorizable para la ley REP. Entonces ellos, y es además un producto muy, muy, muy vendido, o sea, millones de unidades todos los meses. Entonces ellos calculaban que la ley REP les iba a pegar muy fuerte. Pero adicionalmente al problema de la reciclabilidad, era un envase que no estaba sellado. Entonces el exudado del pollo, el líquido se salía, entonces manchaba el cartón. Entonces el cartón o la cartulina que podría reciclarse, tampoco se podía reciclar. Bueno, aplicamos, tuvimos la inteligencia para convencerlos de hacer un proyecto de ecodiseño. Y hicimos la metodología de ecodiseño, una revisión exhaustiva de las etapas del ciclo de vida y cómo iba pasando por cada una etapa, qué aspectos ambientales tenía. En una usaban bolsa, en otra usaban guantes, en otra usaban energía, en otra usaban agua, en otras usaban pallet, en otras, y ir levantando la información paso a paso, luego ordenándola, todas las entradas y salidas en un inventario, y luego hacer la evaluación del impacto ambiental de este inventario, ¿no? Y ver en realidad dónde estaban los puntos críticos. Entonces, ellos estaban preocupados por el fin de vida, por la ley REP, y nosotros le dijimos, en realidad ahí no está el problema. O sea, sí, mejoremos el fin de vida, por supuesto, pero tu problema está en en la cantidad y diversidad de materiales que tú estás usando, que produce además un problema en la distribución. Entonces, hicimos, ¿no?, lo que se llama un análisis sistémico, una herramienta del diseño, en conjunto con el análisis de ciclo de vida, que nos muestra, mira, cuáles son los puntos críticos, cuáles son los hallazgos de problemáticas, y empezamos a hacer la relación. Ah, mira, este problema de aquí, de esta etapa del ciclo de vida, se relaciona con este problema de acá y se relaciona con este problema. Y entonces lo que ocurre es que nos damos cuenta que estos puntos críticos son en realidad síntomas de un problema que está por detrás. Y ahí es donde uno puede empezar a innovar de verdad. Y dice, a ver, tenemos este problema y empezamos a probar qué cosas podríamos hacer, qué tipos de envases existen, qué tipos de materiales existen. Y uno empieza a hacer pruebas, 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 a ponerlo en la planta, ver qué pasa con los usuarios, con las personas que manipulan el producto. Tiene que ser más grande, tiene que ser más alto, no, no tiene que tener perforaciones al final, al fondo, tiene que ser liso, tiene que tener, y así uno va avanzando, 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 haciendo prototipos hasta que llegamos a la propuesta final. Y esa propuesta final tenía materiales reciclables, tenía menor costo, tenía menor impacto ambiental, menos materiales, era un solo material, y además era sellado, contenía la exudación y era mucho más productivo en la línea. Ahora, esto es un proceso iterativo que va avanzando, ¿no es cierto?, que requiere un trabajo muy fuerte con la empresa.
Entonces, bueno, ¿qué pasó cuando esto salió al mercado? Se produjeron una serie de beneficios. El primer beneficio fue una disminución del impacto ambiental. Primero lo vamos a mirar como envase, solo directamente al envase. De ahí nos vamos a ir al sistema producto. Pero si lo miro como envase primario, hay una disminución del impacto ambiental muy fuerte, un 87%, que es muy relevante, ¿no? Fue tan relevante que nos invitaron a un congreso que se llama LCM a mostrar el resultado, ¿no? Hay un 70% de disminución de peso y la ley REP cobra por peso, ¿no? Por cada kilo puesto en el mercado. Entonces te va a cobrar por la cantidad y si es que es reciclable o no reciclable. Entonces la disminución de costo para la empresa por ley REP era muy, muy grande. Pero además hubo una disminución de costo del envase de un 78%, o sea, fuertísimo. Para hacer exactamente lo mismo, pero en realidad hacerlo mucho mejor. Porque era tan distinto el nuevo envase del antiguo que la empresa tuvo temor de que los clientes, los usuarios lo rechazaran. Entonces hicieron un focus group y llegaron al resultado que casi el 90% de la gente le encantó la nueva propuesta y entonces tenían que cambiar todo, ¿no? Tenían que ir hacia allá. Pero si lo miro con enfoque de ciclo de vida, no solamente el envase primario, sino que el secundario, el terciario, el proceso productivo y de transporte, hay un 45% de disminución del impacto ambiental de todo el ciclo de vida de este producto, una 30% de reducción del tiempo del envasado, eso vale una cantidad de plata gigantesca, 40% de disminución del tamaño de la caja secundaria y un 33% del aumento de la capacidad de carga de los pallets en los camiones. Porque antes, como el envase no era sellado, el pallet no le podían poner mucho peso, porque si no, el que estaba abajo, al fondo, se reventaba, ¿no? Como decimos nosotros, el efecto, el síndrome del sanguichito de palta. Si lo aprieto mucho, revienta por todos lados. Y ahora que era hermético, lo podían cargar hasta arriba, entonces el camión iba con carga máxima. Imagínense la disminución de costo y el impacto ambiental que significa eso, gigantesco, ¿no es cierto? Entonces, por ahí me llegó una pregunta, me dijeron, ¿cuánto cuesta hacer un proyecto de ecodiseño? ¿Cuál es la posibilidad de avanzar en esto? Y hoy día estamos realizando un programa con Corfo que se llama PDT, un programa de difusión tecnológica que está orientado hacia la ley REP, está orientado a las empresas que están alrededor de la ley REP o que generan productos o que participan en la ley REP como gestores o que son empresas de asesoría para la ley REP para enseñarles a los usuarios de la ley REP a aplicar ecodiseño. ¿Por qué? Porque el ecodiseño tiene una serie de beneficios para la ley REP, que lo vamos a ver inmediatamente. Lo que nosotros pensamos es que como usuarios, como personas que somos parte de este sistema, tenemos la responsabilidad del cambio de nuestro sistema de cultura. Pero más que aparte de una responsabilidad, es también una oportunidad. O sea, cuando yo hago el análisis de ciclo de vida de un producto y veo dónde están los impactos ambientales, por lo general lo que veo son puntos críticos. Nosotros nos hemos dado cuenta que en realidad esos puntos críticos son ineficiencias. O sea, ahí hay energía de más, materia prima de más, transporte de más. Y las ineficiencias son costos. Entonces, cuando genero un cambio en el diseño para sacar ineficiencias, lo que hago es reducir costos. Entonces, eso es en realidad el motivo por el cual los proyectos de ecodiseño que hemos hecho han sido tan exitosos. Adicionalmente a eso, hoy día la ley REP incorpora el ecodiseño como herramienta de prevención y lo reconoce de dos maneras. En el Decreto Supremo 12, que es el que fija las metas de cumplimiento de la ley REP de envase y embalaje, están los artículos 31, 32, 33 y 34, a los cuales se llama PRGR, los Proyectos de Reducción y Generación de Residuos, que es un reconocimiento que hace el Ministerio de Medio Ambiente reduciendo el porcentaje de lo que tienen que cumplir. Pero adicionalmente en el artículo 37, que se llama obligación de ecodiseño, le dice al sistema de gestión que tiene que reconocer las acciones de ecodiseño que hagan las empresas a través de la ecomodulación, ¿no? A través de una tasa diferenciada. No le dice cómo lo tiene que hacer, pero le dice tienes que reconocerlo. Entonces, en realidad, tenemos todos los beneficios que nos trae los proyectos de ecodiseño, adicionalmente a lo que la ley REP reconoce de manera explícita. Entonces, para eso es el PDT, para que las empresas que no saben lo que es el ecodiseño o cómo se aplica el ecodiseño, aprendan y lo apliquen y puedan tener
todos estos beneficios de lo que hemos estado hablando. Básicamente aquí el concepto es mucho más fácil gestionar un producto diseñado para ello que un producto que no fue diseñado para gestionarse, ¿no es cierto? Y eso es lo que nos pasa hoy en día. Casi todos los productos y servicios que estamos usando provienen de una época donde la sostenibilidad no era tema, entonces no tomaban en cuenta la sostenibilidad. Pero si yo lo diseño para eso con la información adecuada, va a ser un producto que tiene mucho menor impacto ambiental, no solo al fin de vida, porque los estudios nos muestran que por cada kilo que queda en mi casa, hay 50 kilos que quedan en el camino, en el proceso de transporte, en el proceso productivo, en la extracción de las materias primas. Entonces, lo que hace el ecodiseño es ayudar a disminuir eso a lo largo de todo el ciclo de vida, respondiendo al principio uno de la economía circular. Muchas gracias. Bueno, muy buenas, buenas. Pues una, ¿me oís ahora, Alejandro? Sí, ¿Me Rafael, se oís bien, escucha no? perfecto. Muy bien. Mira, te quería comentar una serie de preguntas que han realizado. Primero son un caso a ti y luego ya posteriormente a Pere. Eh, Dice que deberían considerar las empresas grandes en sus modelos de negocio en términos del territorio y de sus stakeholders. ¿Cómo podrías, de alguna manera, dar, de alguna manera, esa, por decirlo, esa conexión que existe? Sí, es una pregunta bastante filosófica, bastante compleja, diría yo. Me encanta la pregunta, porque esa es una pregunta que está desde el punto de vista de la economía circular, más que el ecodiseño. O sea, invita a la comprensión del enfoque sistémico, ¿no es cierto? Del territorio donde yo estoy operando. ¿Qué pasa con las capacidades regenerativas de mi territorio? ¿Qué pasa con las personas que viven en el territorio? Y de ahí inmediatamente se amplía a la cadena de valor, ¿no es cierto? Mis proveedores, mis clientes. Entonces, en realidad, lo que hoy día estamos haciendo es una mirada mucho más simplista, más lineal, donde me interesan en realidad mis inversionistas. Y no mucho más que eso, cumplir las metas y la productividad que ellos me exigen, que es una manera de hacerlo, que está bien, es lo que hemos usado hasta ahora, pero que nos genera enormes problemas, que es donde estamos metidos. Entonces, está bien que funcione la economía, pero si no funciona la ecología, estamos muertos. O sea, da lo mismo la mejor economía en un territorio que no es capaz de sostener la vida, no seguimos nosotros, ni nadie, ninguno de los otros seres que nos acompaña en este planeta, ni la economía tampoco. Entonces, me da la impresión de que lo que tenemos que hacer, el siguiente desafío, es hacer esa integración territorial con todo lo que está ahí involucrado. Por ejemplo, el manejo de los residuos, ¿no? Que ponía Pérez un muy buen ejemplo, decía, una casa que está en la punta del cerro, nosotros decimos, vamos a ir a buscar los residuos ahí. ¿Qué pasa en un territorio, por ejemplo, donde no hay plantas de manejo de residuos? Que pasa mucho en Chile, ¿no? Chile es un país largo y flaco, donde las capacidades están en el centro, ¿no? Digamos, entre la quinta y la octava región, entre medio hay 500 kilómetros. Bueno, ahí está el 80% de las capacidades de manejo de residuos, entre Valparaíso y Concepción. Bueno, hay gente que vive en otras partes, ¿no? Y residuos que se producen a 1000, a 1500 o a 2000 kilómetros de distancia. ¿Cómo los manejo? Entonces necesito integrar esa mirada territorial. Necesito entenderla. Eso respondería yo. Muy bien, muchísimas gracias. Pere, pregunta por aquí si los ecoindicadores y factores para medir el impacto ambiental, ¿existe alguna fuente para poderlos revisar, para poderlos visionar, para poderlos saber? ¿Qué fuentes hay para temas de ecoindicadores? Bueno, si usas Google y buscas recipe, como decía Alejandro, pues allí encontrarás documentación sobre cómo esos indicadores se generan. También existe mucha información en la iniciativa del ciclo de vida de Naciones Unidas. Hay un Life Cycle Initiative. Y, por ejemplo, cuando se trata de buscar factores de emisión, es decir,
este material que corresponde a un determinado factor de emisión. Si es en cambio climático, por ejemplo, las oficinas de cambio climático de España y de Cataluña tienen bastantes factores publicados y otras oficinas de otros países también. Y después, más allá de esta información pública, pues tienes una serie de bases de datos como EcoInvent y como Gavi, también en OpenOCA, donde tú puedes ir a buscar esa información de productos y servicios más raros, pero te toca pagar. Entonces, esos datos ya no son públicos, son privados y bueno, nosotros que nos dedicamos a realizar análisis de ciclo de vida, pues tenemos esas bases de datos. Pero normalmente para ACVs sencillos o simplificados, pues encuentras indicadores con datos públicos. Yo respecto a la pregunta anterior, ¿qué hacer con el territorio de stakeholders? Lo que hay que pensar es que los impactos ambientales los hay locales y los hay globales. Entonces, respecto al territorio, hay que ir siempre a buscar qué es lo que afecta localmente al entorno de mi empresa. Y los globales son más del tipo a utilizar en nuestros productos que los vendemos por todas partes. Y los stakeholders son fundamentales para que las acciones, las de ecodiseño, cualquier actuación que realicemos, sean aceptadas y bienvenidas. Pero hay que buscar a quién afecta mi empresa, a quién afectan mis productos o quién estará interesado en esta información. Voy a preguntarles cómo la quieren, qué tipo de información quieren, si les parece bien lo que estoy a punto de hacer. Hay que consultar con los stakeholders para así tener una solución sostenible. Puede ser ambientalmente muy buena, pero si no es aceptada, no se va a implementar. Entonces, es importantísimo saber el parecer de los stakeholders que tenemos, unos locales y otros más globales. A unos hay que darles unas respuestas, unas soluciones, a otros otras. Muy bien, pues nada, lo vamos a dejar ya aquí. Muchísimas gracias, Pere, muchísimas gracias, Alejandro. Muchísimas gracias a todos los presentes. Agradecer, como no, pues al Invest Verde, que es el que ha hecho también factible y posible esto. Y nada, seguimos en contacto, que de aquí a un tiempecito ya os hablarán desde la Cámara de Comercio de Santiago de Chile para el siguiente webinar. Muchísimas gracias y seguimos todos en contactos y ya os facilitaremos también las transparencias aquí mostradas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Hasta que pronto. esté muy bien.